Hola, bienvenidos a este curso, una introducción rápida a Python. El curso va dirigido a aquellos programadores que quieren empezar a hacer con Python análisis de datos o aplicaciones web, pero pues todavía no conocen muy bien el lenguaje. Entonces espera que ya tengas algo de experiencia en algún lenguaje, por ejemplo C++, Java o C Sharp, y pues quieres más que nada conocer pues la diferencia que tiene Python y con otros lenguajes, o también pues conocer en sí el lenguaje. En este curso no vamos a entrar a bibliotecas especializadas, por ejemplo, para desarrollo web o análisis de datos. Más bien nos vamos a enfocar en que tú te pongas al día con el lenguaje. Entonces, empezamos. El lenguaje fue desarrollado por Guido van Rossum a principios de los 90 y desde entonces pues ya ha habido bastantes personas que han colaborado con él pues, para hacer un lenguaje bastante moderno hoy en día. Él ya no es el principal desarrollador, pero pues es gracias a él que se tiene ese lenguaje. Él cuando pensó en el nombre del lenguaje, pensó en un grupo de cómicos ingleses que le gustaban mucho, que era Monty Python. Entonces realmente el nombre del lenguaje viene de ahí. También muchas de las herramientas y aspectos de Python llevan nombres que están relacionados con estos cómicos. Claro, también ya con el paso del tiempo se le dio la connotación de la serpiente y pues también se ha integrado, digamos, al concepto del lenguaje. Bueno, ahora vamos a ver un primer programa en Python y pues rápidamente podemos ver que es un lenguaje que se ve muy bien, digamos, se ve limpio en la manera en la que está distribuido aquí nuestras líneas de código. También se ve como que no tiene muchas cosas adicionales como en otros lenguajes donde yo tengo forzosamente que agregar demasiado código para ya hacer algo bastante sencillo como esto que tenemos aquí. Ya es un programa que puede ejecutarse perfectamente y a mí la verdad se me hace de los lenguajes más limpios y bonitos que hay en ese aspecto. Bueno, también podemos ver, vamos a ir viendo rápidamente así línea por línea y viendo algunas diferencias. En este caso tenemos tres tipos de objetos aquí. Tenemos nosotros enteros, tenemos cadenas y tenemos flotantes. Y como vemos, nosotros simplemente se lo asignamos o lo atamos a nombres de variables. Entonces, a diferencia de otros lenguajes donde esta X debe ser una variable de algún tipo, aquí no. Es simplemente un nombre al que se le asigna cierto objeto. De hecho, lo atamos a cierto objeto. Entonces esa es una primera diferencia. Nosotros no tenemos que especificar los tipos de la variable simplemente porque ellos no lo tienen. En este lenguaje son nombres nada más. También vemos cómo los comentarios son con este símbolo de almohadilla y básicamente lo que esté a la derecha de este símbolo es un comentario simplemente. No hay en este lenguaje comentarios de bloque, donde estos que abarcan varias líneas, aquí no tenemos ese concepto. Continuamos con esta condición. En este caso, el código definido en este bloque se va a ejecutar si pues esta expresión es verdadera. En este caso aquí vemos otra diferencia importante. Los bloques yo los defino con la indentación, es decir, estas dos líneas tienen el mismo número de espacios a la izquierda y decimos que están al mismo nivel de indentación, por lo tanto son parte de un mismo bloque. Y también vemos que la misma condición pues no necesita llevar paréntesis o algún símbolo, simplemente termina con estos dos puntos y esto da inicio al bloque. Quiere decir que este bloque de aquí se va a ejecutar si esta expresión es verdadera, como en todos los lenguajes. También vemos cómo en lugar de utilizar símbolos raros para definir los operadores lógicos, aquí pues los llamamos por su nombre, or, and, not. Entonces esto hace que también sea mucho más sencillo realizar este tipo de expresiones. Ahora, para comparar, podemos ver que al igual que en muchos lenguajes se utiliza el doble igual y para asignar el símbolo de igual nada más. Para imprimir, esto es bien importante y muy bueno en Python, simplemente necesito yo mandar llamar al método print, el cual ya está incluido de fábrica. No necesito yo hacer nada más y listo, paso como parámetro el objeto que quiero imprimir y listo. Puntos importantes.
la indentación es parte del lenguaje. Realmente esto hace que a muchos no les guste Python porque pues están acostumbrados a definir los bloques utilizando llaves, pero realmente una vez que pensamos que de todos modos nosotros tenemos que indentar nuestro código para que sea legible, pues nos vamos convenciendo de que es una buena idea, aunque sí es verdad que pues hay que tener siempre pendiente este aspecto. Como ya vimos, los tipos de variable no se tienen que declarar. Ya vimos también cómo se hace la asignación. Y los símbolos de adición, etcétera, funcionan como siempre, ¿verdad? Vimos también que el símbolo de adición puede funcionar pues para realizar la suma o para concatenar cadenas, ¿verdad? El símbolo también de porcentaje se utiliza para darle formato a las cadenas como en otros lenguajes. Los operadores lógicos ya vimos son palabras y la función para imprimir en pantalla es print. Recordemos, hay tres tipos de dato básico: enteros. En este caso, si hacemos la división de esta manera, es una división entera. Y si hacemos la división con un solo símbolo de división, nos dará como resultado un flotante. Python realmente está muy bien preparado para manejar cadenas de caracteres y podemos nosotros definirlo de diferentes maneras. Podemos utilizar ya sea comillas o apóstrofes, o en casos como este podemos utilizar pues con una combinación de ellos. Y algo que a mí me gusta mucho del lenguaje es que podemos nosotros definir cualquier tipo de cadena utilizando comillas triples, y de esta manera incluso puedo definir párrafos utilizando esta notación, lo cual se me hace bastante importante. Regresando al espacio en blanco. Ya vimos que se utiliza la indentación para definir los bloques. Ahora también utilizamos el salto de línea para delimitar nosotros cada una de las instrucciones. En aquel caso donde tú quieras tener una instrucción que abarque varias líneas, pues vamos a utilizar una contradiagonal para decir, hey, aquí no estoy terminando la línea, continúa en la siguiente. Entonces no se utilizan las llaves para marcar los bloques, solamente la indentación consistente. Es importante también que cuando definimos nosotros nuestros bloques, utilicemos espacios en lugar de presionar la tecla de Tab o el tabulador, porque en ocasiones nos podemos nosotros equivocar y mezclar tabs con espacios, y esto no es lo correcto. La mayoría de los editores que se especializan en Python, al tú presionar Tab, convierten este Tab realmente en 4 espacios, y esto hace que no haya este problema, pero tienes que tener cuidado con eso. Normalmente vamos a utilizar 4 espacios para definir los bloques. Entonces, si yo quiero definir otro bloque, pues tengo que poner otros 4 espacios y así sucesivamente. El primer renglón que tenga una indentación diferente es la que empieza un bloque, ya sea que le pongas un espacio, 2 o los que sean, ¿ok? Pero vamos a utilizar 4 espacios como una manera de estandarizar nosotros nuestro código. Recordemos que los comentarios inician con el símbolo de almohadilla y son el resto de la línea. Ahora, algo importante también, que no es comentario, sino ya es parte de nuestra documentación. Podemos incluir una cadena nosotros como primera línea, ya sea de funciones o clases que yo defina, pues para explicar algo acerca del objetivo de la función o de la clase. Esta cadena, que como vemos aquí la delimitamos con triple comilla, va a aparecer cuando nosotros pidamos ayuda acerca de una función o una clase. Entonces se considera de buen gusto incluir esta documentación en todas las funciones que nosotros hagamos. Recordemos entonces que las variables en Python no tienen tipo. Lo que tienen tipo son los objetos. Y yo creo un nombre asignándole o atándole un objeto. Vamos a ver este ejemplo. Aquí estoy utilizando Spyder, una herramienta que viene en la distribución de Python de Anaconda. En otros videos vamos a ver cómo podemos instalar ya sea Spyder, PyCharm o integrar Python con Visual Studio Code para que tú también puedas programar y hacer ejercicios. En este caso, algo que me gusta de Spyder es que incluye a IPython, un intérprete que tiene algunas herramientas adicionales, y también Spyder en este caso incluye este inspector de los objetos que yo estoy definiendo aquí de manera interactiva. Entonces vamos a
hacer el ejemplo que estábamos viendo inicialmente. ¿Se acuerdan? Yo tenía simplemente el nombre X y le asignaba un entero. Como vemos, sí hay un tipo, 23 es de tipo entero, y en este momento X está atado a este objeto, pero lo puedo atar yo a otro objeto. Por ejemplo, le podría decir X es igual a una cadena. Por ejemplo, hola. Y ahora X no cambió de tipo. Lo que sucede es que se define un nuevo objeto tipo cadena y se hace la referencia a él. El valor de 23, ese objeto, se borró ya porque no había ninguna otra referencia a él. Pero por ejemplo, si yo hago y igual a x, en este caso, algo importante, solamente existe el objeto hola una vez con dos referencias a él. Entonces, cuando nosotros asignamos, no estamos copiando el valor, sino simplemente estamos copiando la referencia. ¿Ok? De tal manera que en este momento tanto X como Y están atados a la misma cadena de hola. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero imprimir alguno de estos objetos, por ejemplo X, me imprime hola, Y me imprime hola, puedo sumarlos, por ejemplo X más Y. Y en este caso el resultado sería hola, hola. Si te fijas, cuando estamos nosotros programando de manera interactiva, yo no necesito imprimir, ya que se imprime de manera automática el resultado de la expresión. Ahora, si yo pongo Z, pues es un objeto que no lo he definido, me va a marcar un error, me va a decir, hey, ese nombre no está definido. Entonces, ¿cómo definimos nosotros los nombres? Pues asignándoles cierto objeto o cierta referencia. Por ejemplo, aquí voy a poner Z igual a 2.34. Y como vemos, ya ahora sí puedo imprimir el nombre o el objeto, en este caso 2.34. Hablábamos de que Python incluye funciones, por ejemplo print. En este caso, pues también funciona de esta manera. Ahora, yo puedo utilizar también otra instrucción, otra función, que es type. Y podría yo preguntar, hey, ¿de qué tipo es el objeto al que está atado Z? Ya vemos aquí, pues es de tipo float. Entonces, además del concepto de atado, tenemos esta idea de que para yo definir un nombre necesito atarlo a un objeto. Si no, pues voy a obtener esta excepción. Hey, este nombre no ha sido definido. Es importante utilizar nombres válidos y en este sentido Python sigue las reglas de otros lenguajes. Se distingue entre minúsculas y mayúsculas. Los nombres no pueden empezar con un número. Y Python también, cuando tenemos un nombre que incluye varias palabras, normalmente las separa con un subguión. No es parte del estilo de la programación en Python. Python también tiene bastantes palabras reservadas y en este caso las palabras reservadas siempre son minúsculas. Ahora, para recordar, vamos a hacer otro ejercicio de manera interactiva. Bueno, para empezar tenemos estos dos objetos, X y Y, y vamos de nuevo a sumarlos y nos da el resultado 27. Pero ¿qué pasaría si X, por ejemplo, cambia, como es de nuevo un lenguaje dinámico, ahora es hola, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo vuelvo a realizar la operación de suma? Pues tendríamos este error porque pues no está definido el operador para cuando tenemos el caso de una cadena y un entero. Esto es bastante importante. Entonces, los operadores sí validan el tipo de objeto con el cual están operando y tenemos que tener cuidado de este tipo de errores porque por la naturaleza dinámica podemos cometer este tipo de acciones donde yo le asigno un tipo distinto y al momento de querer hacer la misma operación pues voy a tener este tipo de excepciones. Bueno, ahora veamos cómo definimos los bloques cuando nosotros estamos trabajando de manera interactiva. Por ejemplo, vamos a hacer esto de
X, si X es diferente de Y, vamos a imprimir diff, o sea que son diferentes. Veamos cómo cuando yo doy este salto de línea, aquí de manera automática, como se infiere que va a ser un bloque por el if, automáticamente IPython nos agrega los espacios de indentación. Esto no sucede en el intérprete básico de Python. Nosotros manualmente tenemos que poner los 4 espacios. Ahora, en este momento, si yo doy un Enter, se posiciona el cursor de nuevo aquí, indicándonos como que, ok, ¿quieres seguir con este bloque? Aquí pueden pasar dos cosas. Si yo le doy Enter, se termina la instrucción y se va a ejecutar. Voy a hacer eso. Vemos cómo al yo no hacer nada en esta línea, el intérprete dice, ok, estás terminando ahora sí toda esta instrucción y se ejecuta. Sin embargo, si yo inicio en este punto, le doy un Enter y aquí me regreso al punto de indentación inicial, puedo agregar, por ejemplo, un else y con esto puedo definir otro nuevo bloque. Por ejemplo, aquí voy a poner print, pues nunca se va a imprimir este valor en este caso. Y aquí de nuevo podría yo regresar o podría continuar dando un Enter en este punto y eso significa que termina la instrucción y va a imprimir de nuevo diff. El siguiente tema es funciones, pero eso lo vamos a dejar para un siguiente video. Por favor, suscríbete para que estés al tanto del curso. Algo importante, en la descripción van a estar algunos links, por ejemplo, hacia la presentación que voy a estar utilizando y otros recursos. Así que, por favor, síguelos y hasta luego.